Winham ha ido al Garden y no a Caltrip. En todo caso, presidente y querido amigo de la Cámara de Industrias y del Comité Empresarial. Juan Carlos, gusto de saludarte. Bienvenido a I99, bienvenido a felicitarte por el uno, ya te lo había dicho en una entrevista telefónica, por el Comité Empresarial, y vi que estuviste con el señor presidente hace unos días y con la canciller. Nos ilustras un poquito, nos cuentas un poquito cómo te fue y cuál es la perspectiva de ustedes hacia el nuevo gobierno y los años que vienen. Bueno, buenos días con todos, buenos días Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Sí, la verdad que me equivoqué de hotel y estaba medio perdido, pero bueno, así pasa. Dale que solo sea de hotel. Sí. No, solamente de hotel. El micrófono lo puedes acercar si estés más cómodo. Sí, a ver, yo en este momento tengo, como tú bien lo dijiste, tengo dos sombreros. Tengo el sombrero de la Cámara de Industrias y desde hace una semana tengo el sombrero del Comité Empresarial. La visita al señor presidente y a la canciller fue por el Comité Empresarial, porque justamente el día lunes fui electo como presidente del Comité Empresarial y el día martes la canciller tuvo la amabilidad de conseguirnos una reunión con el presidente. Algo que ya lo veníamos conversando desde que el presidente era candidato. Okay. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con él primero en un desayuno que hubo en el Comité Empresarial en Quito, cuando María Paz Hervis, actual presidente de la CIP, era presidente del Comité Empresarial, y tuvimos la oportunidad de conversar. Y luego en el conversatorio que tuvimos en la Cámara de Industrias, donde también expresé lo mismo, donde teníamos la intención de apoyarlo en el caso de que él sea electo presidente nuevamente del país, la intención de apoyarlo en todo lo que nosotros podamos del sector empresarial a las políticas públicas que pueda generar el gobierno en favor de la libre empresa y de los empresarios y del país en general. Qué bueno. El presidente, ¿bien? Muy abierto, muy abierto. La verdad es que las relaciones que tenemos en este momento con él son excelentes. Dios no quiera que cambie a lo largo del tiempo, pero han sido muy buenas. La apertura que él tiene con nosotros, creo que estamos conjugando el mismo verbo. Estamos conjugando el verbo que es el verbo país, por decirlo así. Claro. Todo lo que hemos conversado con él, con la canciller y con las personas allegadas a él, como el ministro de Producción, están ligadas a tomar acciones que tenían que haberse tomado hace mucho tiempo en pro país, en hacer cambios estructurales que permitan la inversión extranjera, que permitan, hay que hacer un campo, hay que atender bien la mesa para poder atender a nuestros invitados, pero si no tenemos una mesa donde sentarse, no van a venir. Tienes que poner la mesa e invitar. Tenemos la comida perfecta, no tenemos la mesa servida. No tenemos la mesa servida. Qué interesante. Juan Carlos Navarro, conozco tu trayectoria, soy amigo tuyo de toda la vida, pero en la Cámara yo siempre he sido muy amigo de los presidentes, con Jaime, con Ramiro, con Mauricio, Ceci es joven, y yo vi cómo fuiste formándote, siendo vocal, como debe ser el gremio. Así son los gremios. Yo, cuando comencé en el círculo de periodistas, comencé como vocal, terminé siendo presidente 3 veces, pero así, igual en AER, desde chiquito. Y uno va aprendiendo, y eso es importante porque te da la visión de tratar con varios presidentes, ministros y gente con la que más adelante vas a interactuar. Y había una frase que a mí me impresionó, que la dijo un presidente, y me acuerdo, creo que fue Caterina Costa, creo que fue ella, o no me acuerdo si fue nuestro amigo Alarcón, pero uno de los dos dijo que la Cámara estaba empernada en el Ecuador, diciendo empernada al Ecuador, que no porque tenías un problema de un gobierno que no fuera afín, iba a cogerse empernada, refiriendo a lo que hacen ustedes en la industria. Veía a Bruno ayer, Leona, que estuvo la semana pasada con nosotros, hablando de su tema de pesquería. Veo a la industria con deseos de progresar. Tú tienes una fábrica de lo que te pasta. ¿Cómo ves tú el tema? ¿Cómo ves a la gente en relación, qué hace industrias? ¿Cómo lo sientes? A ver, fue Caterina Costa la que dijo. Sí, Caterina falla, entonces correcto. No fue. Sí. A ver, es interesante tu pregunta, porque si esa pregunta me la haces en diferentes momentos, van a tener diferentes respuestas. Okay. Porque lamentablemente la política pública no ha sido estandarizada, no ha sido homogénea y no ha sido
pro país, pro inversión, como lo vemos en Colombia, como lo vemos en Perú, que a pesar de las pues Perú ha tenido unos problemas políticos muchísimo más graves que nosotros, y sin embargo miren cómo está económicamente. Con presidentes presos. Exactamente. Tenemos a Colombia, un presidente como Petro, que es de la ideología del siglo XXI, y sin embargo Colombia sigue trabajando y sigue muy bien. Más allá del gobierno. Más allá del gobierno. Nosotros aquí nos hemos dejado llevar, dirigir por ideologías políticas. Yo pienso que la economía debe ser totalmente ajena a la política. Totalmente de acuerdo. El Ministerio de Economía el Ministerio de Finanzas debe ser totalmente ajeno, debe ser un ministerio técnico, un ministerio que pueda tener cercanía con el sector productivo, que es el sector empresarial, porque este es el que empuja, este es el motor. Sí, el sector empresarial pone 9 de cada 10 empleos. Entonces, y empleos adecuados, además. Empleos adecuados. Es el motor, es el que genera empleos. El Estado no genera empleos, más allá de la burocracia, claro, que es un gasto. Es un gasto. Entonces, es importante que ahora se está entendiendo, ahora estamos viendo que si hay la intención de este acercamiento, de conversar, de generar mesas de diálogo, nos podamos sentar. Como conversaba con el presidente Noboa, todos estamos de acuerdo con él en lo que hay que hacer, en el qué. En el cómo, podemos tener algunas diferencias, en el quién podemos tener diferencias, pero eso no nos debe alejar, eso no debe ser un motivo de alejamiento, más bien todo lo contrario, eso debe ser un motivo para sentarnos a conversar, a ver, ¿cuál es tu cómo? ¿Cuál es mi cómo? Busquemos una alianza, busquemos la mejor alternativa pro país, sin tratar de imponer yo lo hago porque yo pienso así, claro, o porque mi partido piensa lo contrario, o porque mi sector piensa lo contrario. O sea, sentémonos a conversar, analicemos, y luego, si llegamos a un acuerdo, que debemos llegar a un acuerdo, lo comunicamos, pero lo comunicamos de una manera amigable, de una manera donde podamos decir, hemos llegado a un acuerdo donde creemos, pensamos que esto es lo mejor del país, pero no es que echándonos la culpa el uno al otro, de quién tuvo la razón o quién no. Y si nos equivocamos, pues nos equivocamos los dos, pues. Claro. Y tratamos de rectificar y enmendar y tratamos de salir adelante nuevamente los dos. Me refiero a la parte pública y la parte privada. Con la última pregunta para ti. Más que pregunta, un comentario para pasarle a mis compañeros. Veo que el gobierno también busca horizontes amplios para la industria, para las exportaciones. El hecho de haber nombrado a Felipe Rivadeneira embajador en el Medio Oriente, en Qatar, ¿no? Sí. Emiratos Árabes. Emiratos Árabes, siendo el presidente de muchos años de FedExport. Sí. Pues te muestra que el gobierno quiere apostar por eso, por tecnología, por exportación, por abrir al Ecuador. Y eso es una buena cosa. Totalmente de acuerdo. Y además que Felipe además de ser una excelente persona, además de ser una persona, es totalmente técnico, tiene muchísimos conocimientos de exportación. Totalmente. Tuve la oportunidad de compartir con él en una reunión con el USTR, donde fuimos con la canciller, invitados por la canciller, junto con AmCham, la gente de AmCham y la gente de Expoflores, y la verdad que formamos un equipo. Y ahí donde, justamente, ahí donde es la muestra palpable de esta sinergia que puede haber entre la parte pública y la parte privada. La canciller junto con nosotros, con el sector productivo, nos presentamos al USTR y sacamos cosas positivas. Ahora mismo somos uno de los 19 países en el mundo invitados a tratar el tema de la sobretasa arancelaria con Estados Unidos. Ya hubo una primera reunión, viene una próxima reunión el 23 de junio, pero somos 19, o sea, no es menor cosa decir que somos dentro de los 19 países en el mundo llamados por ellos a sentarnos a dialogar. Qué bueno. Por favor, Mauricio Salem, siga usted. Gracias. Luego Jaime, Ceci, Ramiro, Javier Segarra, tenga la bondad, venga, póngale la sillita a don Javier, que venga. Por favor. Gracias, Eduardo. Juan Carlos, gusto de saludarte, de tenerte aquí en el panel. Y dentro de esta dinámica de libertad económica, de apertura, coincido plenamente, y sí, he sido parte del gremio también, y del gremio al que representas hoy, y sé lo duro que es a veces manejarse en ambientes hostiles cuando la política quiere intervenir en la economía. Pero explícanos algo, el tema de las ventas trimestrales que últimamente hicieron noticia en función del crecimiento que han tenido, alrededor de 58.000 millones el primer trimestre,
versus 52.000 del primer trimestre del 2024 y versus mucho menos, creo, del 2023, ha venido en constante alza. ¿A qué le atribuyes tú que este primer trimestre haya habido este incremento cuando hemos tenido un trimestre electoral, un trimestre oleado producto de los meses más inseguros de los últimos años? ¿A qué se debe este crecimiento de casi el 5% aproximadamente de crecimiento de ventas en el país a nivel general, impulsados por el comercio y luego por la industria? A ver, no es tan buena la pregunta, pero no es tan sencilla la respuesta, porque, a ver, si tomamos en cuenta, si yo me comparo contra algo malo del pasado, siempre voy a estar mejor. Y si en el futuro me comparo con el momento actual y las cosas son más estables que ahora, voy a estar mejor. Exactamente eso pasó. Recuerden que el año pasado tuvimos crisis de energía, pasó la crisis de energía. Crisis de energía, pasó la crisis de energía viendo el tema político. Pero por eso me refería al primer trimestre cuando todavía la crisis de energía no se había acentuado, por llamarlo de alguna manera. Claro que tuvimos un conflicto armado interno que también pudo haber afectado, pero... Es que hemos venido... Claro, en alguna sí, es verdad, hemos venido en alguna reunión tuvimos con el presidente cuando era candidato en Quito, justamente en el comité empresarial, y decíamos, lo único que le faltó fue el terremoto. Y tuvimos todo. Sí. Sequía, inundación. Temas de inseguridad por terrorismo, luego tuvimos falta de luz, o sea, hemos tenido de todo. Amenazas de huelga permanentemente. Yo creo que una de las cosas que nos hace a nosotros, que yo utilizo la palabra que no es mía, la han utilizado muchos expresidentes, es la resiliencia que tiene el sector empresarial. A veces nos sentimos como en esas competencias de natación donde vamos nadando y ya cuando vas ganando dicen, oye, toma, llévame esta mochila. Y te aguantas, pero tú... Y no solo eso, sino que ya vas a llegar y te dicen, oye, faltan 50 metros más. Y te acoplas. Mira, un poco, ganando un poquito de tiempo, algún día yo hacía bicicleta y haciendo la Quito-Guayaquil, me acuerdo que salíamos del Páramo Ambato y yo venía dándolo todo y yo veía arriba que terminaba ya la subida. Y yo estaba dándole todo, seguía, y se me acerca un policía al lado, en la moto que nos cuidaba. Le digo, ya, ahí llegamos, ¿verdad? Ahí llegamos. ¿A dónde? Arriba de la montaña. No, ahí empieza el páramo. Así a veces nos sentimos. Sí, entonces, es entendible. Es una resiliencia que tenemos. Entonces, ¿por qué mejoran las ventas? Porque a medida que nosotros, en general el pueblo, en general el comercio, siente algo de tranquilidad, es natural. La gente sale a consumir, sale a tratar de disfrutar la vida. De repente viene otro golpe. Es que hacia allá iba la pregunta. ¿Cómo haber sentido tranquilidad en los 3 primeros meses cuando lo único que no había era tranquilidad? ¿Y cómo así hubo este incremento en ventas que tú dices, será real esa medición? Recuerda que tú terminas acostumbrándote a la vida. Me acuerdo que en algún momento... Cada día que pasa en algún momento nos dijeron, cuando estábamos hablando de los apagones, hemos regresado al horario normal de apagones. ¿En qué momento se normalizaron los apagones? Claro. ¿En qué momento eso pasó a ser normal? Pero esa fue la palabra que se utilizó, pues. No vamos a ponerles más. La gente se adapta al problema. Eso es todo. Y comienza a vivir mejor en lo malo. Es correcto. Esa es la realidad. Una última de mi parte antes de darle el paso a Jaime. ¿Cuál es la expectativa del sector empresarial en función de esta nueva ley de extradición, por llamarlo de alguna manera, de deportaciones masivas desde Estados Unidos, cuando el principal insumo de la dolarización actualmente, de venida de dólares al Ecuador, es justamente la migración? ¿Cuál es la expectativa real que tiene ante esto y qué se piensa hacer? A ver, recuerden que el tema de las deportaciones masivas, más que masivas, son bien puntuales. A veces se dice más de lo que hay. Es verdad. Hay muchas personas las que están deportadas, son ilegales, han cometido delitos allá. Inclusive hay abogados que dan asistencia a los migrantes que están allá, que donde los cogen simplemente mientras ellos tengan limpio su récord internamente, los van a dejar. Lamentablemente, muchos que han inmigrado por diferentes circunstancias cometen errores o piensan que lo mismo que estamos hablando ahorita, se adaptan allá y ya creen que pueden volver a manejar con trago, que pueden hacer lo que les da la gana, hacer fiestas escandalosas, y eso no es así.
O sea, hay respeto, hay normas y reglas y leyes que se deben de respetar. Yo creo que la gran mayoría, y hemos tenido la oportunidad de conversar con inversionistas ecuatorianos que han venido acá a buscar empresas que quieran entrar allá. Actualmente tenemos una misión para Nueva York en el mes de junio a una gran feria que va a haber de toda la cadena de supermercados de la costa este, que vienen a buscar productos acá. Como ellos dicen, productos folclóricos. Es decir, hay una gran cantidad de ecuatorianos que buscan productos propios que se consumen, por ejemplo, aquí. No voy a hacer publicidad, pero el tango, por ejemplo, es un producto muy nuestro, no hay en otro lado. Pero la gente lo busca. Chifle. Exactamente. Aunque el chifle, ojo, el chifle lo hay en otros lados. Viví en República Dominicana y allá es igual que nosotros. Sí. Allá matan por un verde como aquí. Así que es así. Entonces, pero hay productos, por ejemplo, entonces hay productos que lo buscan. Es verdad, que te lo piden cuando está afuera, que lo aman. Sí. Entonces vienen a buscar acá, vienen a buscar a que vayamos a invertir. Hay oportunidades. En toda crisis se presentan oportunidades. Hemos tenido la crisis energética, hay una oportunidad de inversión hay una oportunidad de inversión en el tema energético. Ha habido minería ilegal, hay una oportunidad de inversión en minería ilegal. O sea, hay oportunidades. Lo que necesitamos es una estabilidad política. Necesitamos, como dije al principio, servir la mesa para que puedan venir los invitados a comer acá y que quieran sentirse a gusto, pues, no estarse cuidando las espaldas a ver quién se le va a llevar el vaso de agua. Y para eso hay que quitar las restricciones a la inversión privada, que es lo que nos ha generado este retraso, y obviamente esta empatía que existe hoy entre el sector privado y el sector público, por llamarlo de alguna forma gobierno, que se refuerce, porque ahí, como decías tú en alguna presentación de la Cámara, mientras al sector público le vaya bien, al país en general le va bien. Gracias, Juan Carlos, por tu participación. Le doy paso a Jaime con más inquietudes. Gracias, mi querido Mauricio. Juan Carlos, la verdad es que escuchándote me nace una duda, y es la posición gubernamental es obviamente apoyar a los inversionistas, apoyar a la empresa privada para que se involucre en el desarrollo del país. Pero de repente sale un ministro, el ministro de Trabajo o la ministra de Trabajo, con una propuesta, y es la propuesta de el tema de jubilación patronal, que va a aumentar, digamos, el porcentaje, entre comillas, hay una propuesta de por medio. ¿Cómo toma la Cámara y el gremio este tipo de propuestas que en un momento dado lo que hacen es incrementar los costos? A ver, nuevamente, ahí es donde viene el tema político, donde nosotros tenemos que aprender, y digo nosotros, no solamente el sector empresarial, sino también los políticos, tenemos que aprender que no todo es político, no todo puede ser porque yo creo, porque esto políticamente nos conviene, no puede ser. No estamos de acuerdo con ese tipo de políticas. Como tú bien lo dices, eso lo que hace es incrementar los costos y a la larga se traduce en más despidos. Porque si ya actualmente, con la absurda jubilación patronal que tenemos, estamos viendo que a los 18, 19 años es un trabajador que es bueno, hay muchos, y yo conozco algunos casos donde terminan, y sobre todo entre multinacionales, porque ellos no comprenden, la multinacional no entiende por qué debe de haber una jubilación patronal, y simplemente salen de un activo que es una persona que es eficiente porque va a cumplir 20 años. Entonces yo creo que eso, más que fomentar el empleo, fomenta el desempleo. Entonces yo pienso que cuando se toman o se quieren tomar medidas en el tema laboral, tenemos que sentarnos a conversar. Eso es algo que hablamos con el presidente. Lamentablemente la Constitución tiene muchos candados en el tema laboral. Candados que son muy, pero muy difíciles. Eso está más o menos como haga negocio conmigo. Sí, claro. Donde te dan 1000 llaves y un candado y te dan 30 segundos para abrirlo. Así está la Constitución en el tema laboral. Entonces, hay que sentarnos, hay que buscar opciones, a buscar dónde está la llave que pueda ser beneficioso tanto para las personas como para nosotros, para todos. Es que el inversionista busca justamente seguridad, primero jurídica, y segundo, que no sea, pues obviamente, un costo excesivo con respecto, si somos costosos por el dólar, ¿cómo van a venir a invertir? ¿No, verdad? Por otro ejemplo, hacer una fábrica aquí un ejemplo, ¿no? de autos. Acá va a ser más caro que irse a Perú o a Colombia, que son... el impuesto a la salida de capital. Correcto. O sea, y tomen en cuenta algo. Si yo soy inversionista
si yo tengo el dinero para invertir, yo no pienso, o sea, y eso tiene que entenderse. Yo no cojo el dinero, a ver, voy a invertir aquí para en 6 meses irme. Claro. O sea, si yo voy a invertir una buena cantidad, es para hacer empresas, para poner mi dinero a producir y generar activos y generar ganancias, generar rentabilidad, porque para eso es la inversión del dinero. Pero una de las trabas que tengo es el tema laboral. O sea, yo voy a invertir para después tener que mantener a todas las personas que han trabajado por mí, a los cuales yo les he pagado por su trabajo y tengo que seguirles pagando. Creo que es cuestión de mentalidad y mentalidad de los ecuatorianos, que pensamos que efectivamente nos tienen que dar todo y a veces hasta gratis. Y ahí volvemos al tema que hablaba con Miguel. Sí. Tú te acostumbras, Mauricio, tú te acostumbras a la situación. Los ecuatorianos estamos acostumbrados a esa jubilación patronal. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Las multinacionales no. Si tú tuvieras la plata, simple, rapidito. Un comentario. Un comentario, Sí, realmente. Si tuvieras la plata, ¿tú invertirías en el Ecuador, Eduardo? Esa es la primera pregunta. Porque una cosa es que tú te desarrollas aquí en el país, Claro. pero si tuvieras millones de dólares, ¿sacarías la plata o la inviertes aquí en el Ecuador? Y esa es una pregunta que muy pocos la quieren responder. Aquí hay oportunidades. Sí, de pero- verdad, aquí hay oportunidades. Y hay que tenerle fe. Aquí hay oportunidades. Si no tuviéramos... Ayer me llamaban de Colombia Ujú. a preguntarme sobre el tema de la minería, que quiere tener una reunión para ver cómo se puede invertir en Es minería. increíble en la minería. Estamos hablando de Colombia. Sí, sí. Pues mijo. ¿Qué pasa? Mi querida Cecilia, adelante, por favor. Cecilia, si yo sé, pues. Bueno, estábamos 8:53. hablando justamente sobre estos candados que hay dentro de la Constitución. Con relación a esto, ¿estaríamos entonces respaldando una propuesta de una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución y cambiar ciertos temas estructurales? ¿O continuamos avanzando y respaldando únicamente ese nuevo proyecto de ley que ha presentado el gobierno? Mira, ayer firmamos un acuerdo con la UES, con la academia, para generar un centro de pensamiento, un think tank, donde se van a invitar a juristas y a economistas, justamente para resolver este tipo de preguntas. Porque la Constitución no es una sola vía. Hay 3 vías que se pueden utilizar. Cada una tiene un costo diferente, costo económico y costo político diferente. Habría que analizar el momento, qué conviene más y qué no conviene más. Yo no creemos que la constituyente en este momento sea oportuna por todo el riesgo que hay, tanto político como económico, es un gasto enorme. Es un gasto enorme, es muy alto. Entonces yo creo que hay tres opciones que el gobierno tiene que ir midiendo para evaluar cuál es la mejor para el país. Y justamente para eso se creó este think tank, para tratar temas como el que decía Jaime, temas laborales, para tratar temas económicos como el que tú estás mencionando y todas estas trabas constitucionales. Ojalá Dios quiera que tengamos una buena acogida y la gente pueda, profesionales, se los invita, profesionales que vayan, que se unan a este centro de pensamiento para buscar una solución en conjunto, la mejor solución por el país. ¿Y por qué se ha limitado a juristas y economistas? Bueno, abrir un think tank para todo el mundo ya deja de ser think tank. O sea, tiene que haber un objetivo específico para poder tener algo concreto. O sea, si lo abres demasiado, ¿a qué le apuntas? A comunicadores, no mentira, estoy bromeando. Con relación a los gremios, ¿qué piden los gremios? Esta es mi segunda pregunta, Jaime. Por favor. Me está contabilizando, o sea, Sí, inventario sí. de preguntas Sí. aquí. Pero Una con relación pregunta siempre dice. a los gremios, ¿qué pide el sector productivo y qué se le puede ofrecer a corto plazo? Estabilidad. Básicamente, estabilidad. Reglas claras. Que nos permitan... Confianza. Reglas claras. Exacto, Claro. exacto. Eso es Reglas todo. claras, confianza, confiemos. Si yo voy a hacer negocios contigo, yo me siento, nos conocemos, oye, yo voy a confiar en ti. Una de las características, yo trabajé durante muchísimos años en el sector de exportación y yo manejé el mercado americano. Oye, tú al americano tú le puedes decir lo que te dé la gana. Tú le mientes una vez, no tenemos vuelve a otro. hacer negocio contigo. De verdad. No, tú le puedes decir a él, mira, el barco se hundió. ¿Por qué se hundió? Y el tipo dice, no puede ser, se hundió, ¿qué quieres que haga si se hundió? Ya está bien. Pero si tú le dices, no, ya está todo metido ahí, porque ya está en camino, pero el barco se había hundido, y él descubre que tú le estabas mintiendo, no lo vuelves a ver. Es igual. Acá tenemos que generar una relación de confianza. ¿Por qué tenemos que mentirnos si los dos queremos ganar? Muchas gracias, Eduardo. Ramiro, por favor. La confianza es de doble vía. Es verdad.
y también el sector empresarial ha tenido sus devaneos. Y me voy a recordar de algunos casos, cuando el ingeniero Febres Cordero puso la flotación controlada, la flotación la destruyeron los exportadores. Cuando fue la sucretización de Osvaldo Hurtado, vino Febres Cordero y también la destruyó la sucretización. Cuando se han hecho la tercerización, también la destruyó el sector empresarial. Entonces, este factor de confianza debe ser de doble vía. El acto de contrición del sector empresarial, porque le estamos pidiendo al sector laboral también sus sacrificios, sí, porque en este país no se explica por qué hay que darle utilidades a un empleado y no pérdidas cuando la empresa pierde, porque hay que pagarle los décimos, porque no tiene sentido, ya, por qué el sector público tiene vacaciones de 30 días y el sector privado de 15. Entonces hay una serie de distorsiones. Totalmente. Que hasta que no se pongan en orden, no vamos a tener un país viable. Y menciona los contratos públicos. Los contratos públicos y todo lo demás. Pues, todo lo demás. Entonces, este sinceramiento tiene que ser total. Totalmente de acuerdo. Pero recordemos nuevamente que en los personajes que tú has mencionado hay un tinte político, pues. Entonces, ahí es repetir a lo que hablamos al principio. Si nosotros dejamos el factor económico en manos técnicas, alejados completamente de la ideología política, ahí estamos hablando. Pero es que ustedes no han sabido vender, y les voy a decir un mea culpa que deben de asumir. Cuando fue la consulta, las dos preguntas más importantes las perdieron. Y las perdieron porque la clase laboral se las ganó. El tema del arbitraje y el tema del trabajo por horas. Entonces, el discurso de ellos fue mucho más de fondo, porque les sembró el miedo, y el sector empresarial no lo supo defender. A ver, recuerda es importante, Ramiro, que nosotros como sector productivo no estamos metidos en la política. Nosotros podemos dar criterios, no, pero espérate, nosotros podemos dar criterios técnicos. Yo te puedo decir por qué no, pero nosotros no salimos a hacer campañas, a hacer mitines, a caminar por las calles, no lo hacemos. Los empleados tampoco. Fue un boca a boca. Pero tienen política que defiende eso, sí. Pero tienen políticos que defienden eso porque demagógicamente están buscando los votos de ellos, pues. Nosotros no. Yo no salgo a las calles a decir vota por mí para ser presidente de la Cámara de Industrias, pues. Yo no lo hago. No es lo mismo. Era una consulta popular en la que el sector empresarial es parte actora, y las dos preguntas eran básicas para el sector empresarial. Es que sales a hablar, tú sales a medios a decir lo que no puedes hacer. Nosotros no salimos a hacer campañas. Los políticos salían a hacer campañas, mitines, visitar pueblos, visitar lugares. Los sindicalistas salían a caminar, a hacer con pancartas en las calles. Nosotros no hacemos eso. Nosotros no hacemos política. Vivimos en la política. Lo que pasa es que tienes algo más. Lo que dice Ramiro en mucho es real. Tienes además lo que se llama el sindicato. El sindicato te exige que pagues, porque es una cosa, está sindicado. Correcto. Y además hay intereses partidistas. Entonces, lo que dice Ramiro, yo lo coincido. Hemos hablado contigo o con ustedes el otro día, con Jaime no estaba, y con Javier, que está aquí con nosotros. Buenos días, Javier. Es que hay que buscar una nueva alianza laboral. Nuevo pacto social. De acuerdo, porque de acuerdo completamente. ¿Sí? Ese es. Y hay que transparentar. Es una lucha desigual. Y no hay que decir, no, este no es mi baile. No, es de todo. El baile es de todo. Así es, Ramiro. Por eso es importante ahora mismo, con la relación que estamos teniendo con el gobierno, con el sector político, reunirnos y conversar. Mira, esto es una oportunidad mutua. El presidente es una nueva oportunidad que tiene, es el primer periodo que él tiene como presidente, porque lo que venía haciendo es cumpliendo un mandato presidencial que no terminó el presidente Lasso. Ahora está empezando su primer periodo. La oportunidad de ser el presidente que todos esperamos. Para mí es mi primer periodo como presidente de la Cámara de Industrias y del Comité Empresarial. Entonces, creo que estamos nuevos. Es la oportunidad de caminar de la mano juntos para ver cómo podemos ayudarnos mutuamente en función del país. Creo que lo has dicho todo, es lo que todos queremos y esperamos. Y cuento algo, ¿no? Es increíble sentir, porque esto es solamente sentir lo que hacemos nosotros los periodistas, ustedes también, cómo hay un ambiente de buenas ondas, de deseos de prosperidad,
deseos de que termine la inseguridad. A propósito, a las 9:15 estará el ministro John Reinberg aquí, vamos a hablar de eso, del tema económico, del tema comercial, o sea, existe en la gente una alegría de querer mejorar. Lo que dices tú de que mejore el Ecuador, no hay que dejarlo caer eso, hay que seguir con el tema en el optimismo y dando ejemplos concretos, que es lo que estamos haciendo. Mira, ahorita lo que tú acabas de decir, Eduardo, eso responde un poco a lo que decía Mauricio. Cuando nosotros estábamos ya al finalizar de la campaña, que teníamos esta incertidumbre, nos presentaron un asesor político que tenemos, nos presenta una pregunta que decía, ¿cómo mira el ecuatoriano promedio la situación del país actual y cómo la mira a futuro? Y estamos viviendo una situación grave, crítica e incertidumbre. Y el 80% decía que va a ser mejor. Mira, ahí está. Yo lo percibo, pero tienen que darse pasos concretos para que esto no termine en 3 meses. Ya sentirlo en el bolsillo. Claro, tienes que sentirlo. Correcto. Y también en los temas de seguridad y todo, pero esa es la forma. Totalmente de acuerdo. Querido Juan Carlos. Como decía Aquino, no quiero que me quieran, eso, aunque no me jodan es suficiente. Brillante. Correcto. Muy bien, a los dos. Juan Carlos Navarro, agradecerte. Es la primera entrevista que tienes con el equipo. Penosamente Javier está en el banquillo. Ya no pudo porque es que mover las cámaras es difícil. Cuando hacíamos solo radio, lo metíamos nomás, pero ahora es un gran periodista, lo sabes, y todos lo sabemos, pero será la próxima. Gracias por estar aquí, querido amigo, muchos éxitos y adelante. Gracias a ustedes por la invitación y un placer. Muy bien, vamos a apagar el corte, sí, mientras regresamos con las menciones, antes de que entre el ministro que va a venir a las 9:15. Vamos al corte.